bueno, cerraremos los comentarios con el doctor Juan Capetillo Hernández. Él fue quien realizó el prólogo de este texto. Él es psicoanalista, miembro de la Escuela de la Letra Psicoanalítica. Es autor del libro La emergencia del psicoanálisis en México del 2012. Es coautor de libros A 100 años de introducción del narcisismo 2014. Autor de alrededor de 40 artículos científicos en diferentes revistas nacionales e internacionales. Director del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana del 93 al 99. Académico del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana del 79 al 2018. Él es investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores del SNI del 2013 al 2016 y es coordinador universitario de atención estudiantil Universidad Veracruzana del 2013 al 2021. Le cedemos el uso de la voz, doctor Capetillo. Gracias, muchas gracias. Bueno, es realmente una posición un poco difícil en la que estoy en este momento después de las presentaciones excelentes que me antecedieron. Borges decía que no leamos los prólogos, que vayamos directamente al texto, pero los prólogos son una tentación, bueno, para mí son una tentación, de modo que a las personas que compren el libro les voy a ahorrar esa tentación. En días pasados llamó mi atención el término tratado. Una acepción refiere a acuerdos documentados entre dos o más estados. Hay otra significación, como un género literario. Encontré una definición en este sentido. Cito: el tratado consiste en una exposición integral, objetiva y ordenada de saberes sobre una cuestión o tema concreto. Adopta la modalidad del discurso expositivo a personas y se dirige a un público especializado y no, que desea profundizar en una materia. Por ese motivo ha de estar elaborado con un lenguaje claro y accesible, fecundo en precisiones de todo tipo, definiciones, datos y fechas que se aportan con frecuencia. Su intención es informativa, problematizadora y exhaustiva. Pretende agotar un tema. No sé si Hans Irán leyó en algún momento esta definición y se propuso hacer un tratado sobre la regla fundamental del psicoanálisis, o no la conocía y comenzó a escribir su texto por las razones que hayan sido y le salió un auténtico tratado sobre la asociación libre y la atención flotante con su nuevo libro. Esta obra, como nos lo dice el doctor Pacheco García, se desprende de la anterior llamada El método psicoanalítico, su práctica y esencia, puntualizaciones en torno a los escritos técnicos de Freud, de 2022, pero ahora amplía considerablemente uno de sus contenidos cruciales, la regla analítica fundamental. En la escritura de su ya quinto libro, Hans Irán se enfrenta a imposibles. Abarca de manera impresionante prácticamente todos los temas propios de la regla de asociación libre, formulada por Freud y Lacan como el procedimiento central del discurso psicoanalítico, el componente alrededor del cual giran los elementos del dispositivo analítico. Es exhaustivo, minucioso, desmenuzador a más no poder con cada una de las problemáticas que conciernen a todos los que estamos interesados en este fascinante territorio de la clínica del psicoanálisis. Hay una clara intención, y aquí un tope con lo real, de agotar un tema que es inagotable, pero que no por serlo se debe dejar de intentar su agotamiento. El intento puede derivar en trabajos extraordinarios como el de nuestro autor.
Una de las características de este libro es la claridad. Esta se percibe desde el título mismo, que trasluce su contenido. Un análisis a profundidad de este concepto, tanto en Freud como en Lacan, así como la sólida defensa de su centralidad en la clínica psicoanalítica, testimoniando su acuciante actualidad. Tanto el análisis como el posicionamiento que se desprende del mismo responden en el texto a una imperiosa necesidad de delimitar las coordenadas del trabajo psicoanalítico, su caracterización fundamental frente a territorios afines como la psicología, la psicoterapia y la psiquiatría, así como a desfiguraciones sufridas por el dispositivo al interior del mismo movimiento psicoanalítico internacional. Esta es una de las líneas centrales del texto de Hans: destacar los componentes ineludibles del procedimiento psicoanalítico sustentado en la asociación libre y su corolario, la atención flotante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de psicoanálisis? Podemos decir de un procedimiento clínico que es psicoanalítico a partir de localizar elementos que no pueden no estar presentes. Hans Iram apuesta por la respuesta positiva a esta última pregunta y nos lo demuestra de manera profusa y reiterada con multiplicidad de referencias teóricas, como abundantes ejemplos de pacientes de Freud y analizantes de Lacan, como en todos los temas que aproxima. La línea que opera a todo lo largo de esta escritura es, a mi juicio, la ortodoxia dentro de la heterodoxia y la heterodoxia dentro de la ortodoxia. Difícil equilibrio que, pienso, debe caracterizarnos. Tener la referencia doctrinaria y, sin salirnos de ella, movernos libremente, tal como es la naturaleza de la clínica del psicoanálisis. Agradezco al doctor Hans Iram Pacheco la invitación para hacer el prólogo de su libro y ahora presentarlo. Aparte de honrarme, me permitió una formidable experiencia de lectura y reflexión trabajando con su texto, que sabemos dejó de ser suyo en cuanto se publicó. Al principio, en medio de las actividades, dejé pasar un tiempo antes de, entre comillas, hincarle el ojo a este respetable volumen. Una vez que esto ocurrió, pasé una temporada entregado felizmente a la lectura. Deseaba que llegaran los tiempos, entre comillas, libres para proseguir, porque se trata, como ya se dijo anteriormente, de un estilo muy accesible y entretenido de lectura sobre una temática que me apasiona, como ocurre, estoy seguro, con todos y todas los interesados por la clínica psicoanalítica. ¿Cuál es el punto de partida del autor para elaborar el trabajo que ahora presentamos? Como ya se ha dicho, si bien nos informa que el tema fue objeto de una investigación para obtener el grado de doctor, que por cierto dio como consecuencia una mención honorífica, y que se desprende para someterlo a un meticuloso examen de un capítulo de El método psicoanalítico, su práctica y esencia, de 2022. ¿Por qué se escogió precisamente ese tema y no algún otro de los no menos relevantes que componen el anterior libro de Hans? ¿Qué lleva a nuestro autor a inclinarse por la asociación libre para realizar un estudio de profundidad que derivó en el material que ahora presentamos? Mi conjetura es que Hans Iram escuchó posicionamientos en el interior del campo psicoanalítico que relativizaban la centralidad de la regla fundamental en la clínica del psicoanálisis. En la actualidad del psicoanálisis se sostiene tal postura que implicaría declarar cierta caducidad de la regla fundamental, especialmente con respecto al lugar primordial que ocupa en la praxis psicoanalítica. Especialmente pudiendo estar equivocado, me atrevería a pensar que preguntas como esta, formuladas en sus propios términos, acicatearon a Hans Iram Pacheco García para su trabajo investigativo que le conduce a confirmar enfáticamente la vigencia de la asociación libre como el pilar de la clínica psicoanalítica. ¿Cuál es la o las vías recorridas por el autor para estudiar la regla analítica fundamental y construir su libro? Algo que se ha dicho tanto reiteradamente en esta tarde. Desde luego, el recurso a las fuentes originales, a los textos de Freud y Lacan,
esto es una premisa metodológica que localizamos en los textos de Freud y Lacan en sus diferentes momentos sobre la regla analítica fundamental. Es una pregunta que recorre transversalmente el actual texto. Lo interesante del libro de Hahn es que no solo se remite a los escritos de Freud y Lacan, sino, como ya se advirtió, a su práctica psicoanalítica misma, hasta donde es posible asomarse históricamente a esto. Me parece que aquí reside un aspecto original en lo que nos propone nuestro autor, sobre todo por lo profuso de las referencias citadas para demostrar, este es el punto, la presencia oblicua y sustancial de la asociación libre en la práctica de los maestros. En un primer momento, nuestro autor reconstruye la genealogía del concepto desde los tiempos de lo que se conoce como la prehistoria del psicoanálisis hasta su construcción y ejercicio por parte de Freud en su práctica clínica. A continuación, se interna en la obra de Freud buscando con detenimiento y exhaustividad todas las elaboraciones hechas sobre la regla analítica fundamental, privilegiando desde luego tanto los llamados escritos técnicos como los casos clínicos, los clásicos, así como otros psicoanálisis de personalidades importantes del campo psicoanalítico, analizantes de Freud que dejaron testimonios de lo que fue su proceso psicoanalítico con el creador del psicoanálisis. Un total de 15 casos expuestos y analizados en torno al objetivo central, la presencia o no del procedimiento analítico Princeps. Esta es una parte de la, entre comillas, cereza en el pastel de lectura que nos propone el doctor Hans Irán Pacheco García. Un caso ilustrativo del extenso material clínico que presenta Hans Irán en abono de sus afirmaciones es el que nos proporciona la siguiente cita. Un posible ejemplo de que la escucha del analista no implica que sea un ente inerte y pasmado, el cual no habla ni se ve implicado en el análisis de su paciente, pero aún así ofrecer una atención parejamente flotante, lo encontramos, nos dice Hans, en la experiencia de Bloom, misma que fue publicada por Manfred Pollen en Análisis con Freud, donde al final del libro incluye el testimonio de análisis de Ernest Bloom, el cual se lo comparte gracias a que Bloom registraba lo que acontecía en sus sesiones una vez que terminaba sus encuentros con Freud, y muy especialmente tomaba nota de las diferentes asociaciones que tenían lugar en cada una de sus sesiones, a manera de diario o informe enmarcadas en 1922. Sí, pero ¿quién es ese oyente? Testimonia Ernest Bloom. ¿Qué lazos tengo con él? ¿Cómo llegó a ser lo que es? Oyente, compañero de escucha, aquel que guía el hilo del diálogo sin dirigirlo, compañero silencioso que te deja hablar, da rienda suelta a mi palabra, me incita a hablar y que inesperadamente dice mucho, porque dice lo correcto en el momento adecuado. Hasta aquí la cita. Es importante destacar el carácter eminentemente freudiano y lacaniano, a mi juicio, del texto de Hans. Particularmente subrayo el abrevamiento en Freud, pretendidamente susceptible de ser excluido de parte de voces del propio campo psicoanalítico. Se encuentran profusamente citados ambos autores insustituibles en el campo analítico. Lacan más, hay que decirlo. Jugando un poco, si aplicáramos un criterio cuantitativo al número de referencias a Freud y a Lacan, diríamos que Hans es más lacaniano que freudiano. 33 textos de Freud referidos frente a 72 de Lacan. Esto no sería de extrañarnos porque aparte de la afinidad esencial, cosa que ciertamente es polémica, para mí sí la hay, la afinidad, aparte de la afinidad esencial entre estos dos fundadores, ¿qué sería del psicoanálisis hoy sin Lacan? Encuentro no solamente fidelidad a los textos de Freud y Lacan, sino un gran tino, una buena precisión en la selección y ubicación de las citas de estos maestros para sostener, por parte de nuestro autor,
las afirmaciones hechas sobre la asociación libre en particular y sobre la clínica psicoanalítica en general. Como es sabido, Lacan es lector, traductor de Freud y a medida en que avanza en su propio discurso, soportándose en Freud, va más allá del mismo. Así que no sería de extrañar que sostuviera una postura crítica sobre la regla fundamental del psicoanálisis, incluso basándose en algunas insuficiencias señaladas por el propio Freud. En términos generales, como nos lo recrea Hans Sirán, Lacan considera que el vocablo asociación libre, de manera insuficiente o ambigua, apenas se acerca a definir el discurso psicoanalítico. Sin embargo, paradójicamente, estima Lacan, tal como nos expone Hans Sirán, el libre empleo de la palabra tiene como consecuencia posible la verdad. Y, nada menos, la asociación libre es la función del acto analítico. Un planteamiento entre muchos en los que Lacan le sirve al doctor Pacheco para reflexionar sobre su tema de investigación es la concepción de la regla fundamental como una estructura clínica topológica en la que asociación libre y atención flotante son como dos partes interdependientes entre sí. No pueden aparecer una sin la otra, constituyendo, cito a nuestro autor, una sola cara topológica más que una dupla. De igual manera, Lacan, aunque también Freud, le permite despejar algunos equívocos con respecto a la asociación libre. Por ejemplo, contrariamente a lo que podría suponerse, el sujeto que pone en práctica la regla no es libre, como lo indica su nominación, ya que la libertad misma es puesta en cuestionamiento por el psicoanálisis. Más aún, otro equívoco, no basta con que el analizante hable presuponiendo una escucha pasiva del analista, sin intervenciones que fragmenten su flujo asociativo y sin que su dicho sea susceptible de analizarse, insertándose en el proceso analítico en marcha. Al igual que como ocurre con Freud, la original osadía de Hans Irán Pacheco García es la de internarse en la clínica de Lacan para ver o no en actuación a la regla analítica. Y lo que nos entrega constituye, a mi parecer, la otra parte de la cereza del pastel del libro que lanza a publicación. Confirma su postulado de la traza de la asociación libre en Lacan con el análisis de 15 de sus analizantes, la mayoría integrantes del campo analítico que han testimoniado de lo que se fue su experiencia de análisis con Lacan. Incluso para algunos, el trabajo de supervisión clínica que hacían con él. Un claro ejemplo del anterior lo proporciona el testimonio rescatado en el libro de Hans de Michel David, que por su carácter esclarecedor me voy a permitir citar, no de manera tan extensa. Dice, pidiendo perdón por decirlo e incluso disculpándose por ello, posiblemente ante su analista, a él mismo y al mundo, con ese descaro que ya había bien comprendido, Lacan le permitió tenerlo después de aconsejarle decir todo lo que le venía a la mente, sin juicio ni censura, todo lo que le llegaba. Fíjense ustedes este testimonio. La disponibilidad y escucha de Lacan le parecían tan totales y cotidianas que le daban la impresión de que estuvo y estaría con él, así como para él, siempre. Eso lo tranquilizaba mucho. Evidentemente, esto remite a un momento del análisis, ¿verdad? Cuando el otro con mayúsculo está presente, existe. Con Lacan, él experimentó una verdadera libertad de palabra, sin Dios ni amo. Se posó, vivió y atravesó minutos de tiempos puros. Hasta aquí la cita. Los testimonios de analizantes de Freud y Lacan, pertenecientes al campo psicoanalítico o no, constituyen una lección en sí mismos. Para Hans, representan los ejemplos más claros, los datos empíricos irrefutables de la concepción que nos transmite de la regla analítica fundamental. Este conjunto de fuentes hace muy atractivo y entretenido el texto de Hans.
aparte de las fuentes teóricas que son tratadas con claridad y sencillez, desmontando su carácter críptico, particularmente las provenientes de Lacan. Además de estos fundamentos para la construcción del texto, muy discretamente campean como referencias importantes la propia clínica del autor, así como sus libros previos. El punto anterior nos lleva a preguntarnos por el autor. ¿Quién es Hans Irán Pacheco García? Evidentemente aquí es ampliamente conocido. Había como que de más una presentación, pero de todos modos la intento. Es una especie de enfant terrible del psicoanálisis en México. 5 libros en su haber y una trayectoria relevante como catedrático, investigador y funcionario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, considerando su madura juventud. Antes de conocer personalmente a Hans Irán, había escuchado por parte de amigos psicoanalistas acerca de sus trabajos en el espacio psicoanalítico en México, particularmente en la esfera universitaria, promoción y consolidación de la licenciatura en psicología con énfasis fuerte en el psicoanálisis, reforzamiento y promoción de los espacios clínicos universitarios de atención al público, algo particularmente importante por su relevancia y magnitud. Es, me parece, una característica distintiva de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el ámbito de la psicología. Además, ha promovido posgrados en psicoanálisis de renombre nacional e internacional, entre otros. Es un honor prologar el libro de nuestro amigo Hans, destacado personaje. Ya no me falta mucho. Les pido un poquito de paciencia. Entiendo que ya llevamos algo de tiempo de la presentación y algunos conceptos, algunas ideas son un tanto reiterativos, lo que no es en sí mismo malo, por supuesto. Un aspecto importante a destacar es la estrecha relación existente entre el actual libro del doctor Pacheco García y sus anteriores textos, particularmente el que lo precede. Son varios los pasajes que remiten a los trabajos previos, ya sea para confirmar algún dato o para recomendar una mayor exploración de determinado tema, como ocurre, por ejemplo, en la página 111, donde ante la discusión sobre el uso y la pertinencia del sondeo como parte de las intervenciones del analista, el autor recomienda a los interesados en profundizar en el tema, en nota al pie de página, y cito, sobre el sondeo, como uno de los 5 objetivos de las entrevistas preliminares, se puede profundizar en el tercer capítulo de El método psicoanalítico, su práctica y esencia. Por cierto, las entrevistas preliminares es un tema que promete Hans profundizar en su siguiente obra. Esta relación intertextual entre prácticamente sus 5 libros es indicativa de la conformación por parte de Hans Irán Pacheco de una línea de investigación sólida en clínica psicoanalítica. Todos los diferentes aspectos que componen la regla analítica fundamental son inspeccionados, observados una y otra vez por parte de Hans hasta que hablan por sí mismo. Es desmontado su andamiaje, la forma en que fueron construidos y su razón de ser en el interior de la teoría y la práctica. Todo esto en el contexto de una preocupación por convalidar el procedimiento de la regla analítica fundamental como núcleo de la praxis psicoanalítica, cometido consistentemente logrado en el texto que nos ocupa a partir de una sólida constatación de la presencia de ese corazón metodológico en la teoría y la práctica de Freud, fundador del campo, y de Lacan, productor de uno de los discursos más florecientes en el interior de este campo. Hans cierra su libro con algo a lo que ya nos tiene acostumbrados en sus anteriores volúmenes, el recurso al arte y la literatura. Al final de La clínica psicoanalítica y el fin de análisis, que es su primer libro, cita el relato Botella de Klein, incluido en Palíndroma, 1971, de Juan José Arreola. En El objeto fetiche,
En Confesiones de una máscara, el siguiente libro, de por sí una obra donde trabaja la relación del psicoanálisis con la literatura, integra como apéndice el capítulo Visita a Freud del libro Gog, 1931, de Giovanni Papini. En el método psicoanalítico, su práctica y esencia, anexa el poema El Maestro de Hilda Doolittle, paciente de Freud, y el dossier de fotos y textos de la intervención que realizó Santiago Borja en el diván que se encuentra en la última morada de Freud en Londres. Diván que fue ataviado con textiles de mujeres wixáricas. En esta ocasión, agrega un poema náhuatl del náhuatl tlamatini, el que sabe algo o el que sabe cosas, de Cayehuatzin, gobernante del señorío de Hueyotzinco y el más memorable de los filósofos prehispánicos de la región poblano-tlaxcalteca, titulado Tlatolpehualitzli, principio del diálogo. Esto no es fortuito, es a propósito del símbolo náhuatl que aparece en la portada del libro en un oscuro altorrelieve, un tlatoyi, emblema prehispánico que significa justamente palabra, discurso y relación, del verbo tlatoa, es decir, hablar, ideograma que suele encontrarse en el arte mesoamericano a un costado de personajes que son representados hablando o dialogando. Muchas gracias por su atención. Excelente prólogo, muchas gracias, doctor Capetillo. Y bueno, yo